Vale, fenomenal, muy bien. Pues estamos aquí, bienvenidos a esta pequeña charla, o no sé muy bien cómo llamarlo, de medicina china. Bueno, que vamos a tener un pequeño rato para hablar, o para deparar, o casi más que yo soltando un rollo de medicina china, pues estoy un poco a vuestra disposición, ¿no? Para lo que queráis saber. El tema me pidieron de IEN, que llevo muchos años dando clase. Yo tengo mi propia escuela de acupuntura y medicina china, llevo muchos años dedicado a ello, y me pidieron en IEN, que doy un curso de ahí de acupuntura también, pues dar una charla, ¿no? Entonces, eh, pues en lugar de dar la típica charla ya de acupuntura y dolor, acupuntura y ardor de estómago, acupuntura y ansiedad, digo, bueno, pues voy a dar un poco del diagnóstico en medicina china, ¿no? Pero, por supuesto, como tenemos más o menos una hora para hablar, pues cualquier duda que tengáis os doy acceso por micrófono, o me paráis, lo ponéis en el chat, como queráis. Lo primero, presentarme. Pongo aquí en el chat mi nombre. Mi nombre es Jason Smith, tengo una escuela de medicina china y doy clase en IEN. Llevo muchos años dedicado a la medicina china. Pues yo creo que ya voy a llevar casi 2 décadas. Lo cual, bueno, no es mucho, no es poco, pero es cierto que mi práctica y mi entendimiento de la medicina china pues ha cambiado bastante sobre todo en los últimos 6, 7 años, ¿no? Yo creo que la medicina china, tengo como mis propios puntos de vista. Hombre, no son puntos de vista míos, son cotejados o sea, no es que yo haya reinventado la medicina china ni nada, ¿no? Pero yo creo que está muy mal entendida la medicina china, y creo que no es una medicina energética, que es una medicina que funciona a través del sistema nervioso. De hecho, la mayoría de sinólogos, que son los expertos en lengua china, en lengua china antigua, sobre todo la lengua que se hablaba en la dinastía Han, 200 antes de Cristo, 200 después de Cristo, pues todos coinciden que lo que nosotros conocemos como chi, ¿no? Lo pongo aquí, que sería chi energía, pues realmente no es, no es energía, ¿no? Entonces yo creo que el concepto a ver si tengo aquí mi muñequito de acupuntura. Esperad. Pues este muñequito que todos conocéis, ¿no? Que están aquí con los canales, pues bueno, realmente pues ninguno sabemos lo que es. Entonces hay mil teorías, y yo creo que se estaban refiriendo, pues era algo como muchísimo más fácil y menos enrevesado. Yo creo que están hablando de una circulación sanguínea, ¿no? Porque hay canales que suben, hay canales que bajan, y la medicina china solamente se conocen normalmente como los 12 canales principales, pero hay un montón de canales. Te pones a sumar canales, hay más de 72 canales, ¿no? Y ya sabiendo que ellos sí no lo traducían como, no quería decir energía, que eso vino, todo ese lío vino de un francés que tradujo en los años 50, Sully de Moran, tradujo términos chinos y tradujo varias obras chinas, y tradujo chi como si fuese prana, como energía. Y, y aparte, que independientemente, el chino es imposible traducir del chino. ¿Por qué es imposible traducir del chino? Pues porque los caracteres, los ideogramas, tienen muchos significados, muchos, es decir, y son parte de la cultura de China. Es decir, si, por ejemplo, el tiempo de salado, frío, o sea, salado no, frío, lluvioso, calor, pues se llama, por ejemplo, Tian Chi. Tian es cielo, pues es el chi del cielo, ¿no? Entonces, pues obviamente todo tiene chi, ¿no? Y con esto no estoy diciendo que no exista un sistema energético, ¿no? Por supuesto que existe un sistema energético, por supuesto que existe una energía en el cuerpo, ¿no? Pero yo creo que no se referían
a eso los chinos. Si algunos habéis hecho acupuntura o alguno habéis o hacéis acupuntura, que no sé si aquí hay algún acupuntor, pues realmente siempre decimos que la sensación de la llegada del chi es cuando se inserta la aguja en el canal, ¿no? Entonces se nota, pues que se nota un calambre, se nota una distensión, se nota como un fogonazo, pero bueno, también cuando... Entonces todo el mundo dice que esa es la llegada del chi, que eso es cuando la aguja pues toca el canal, ¿no? Lo que pasa es que también, claro, hay una parte que obviamos y es que cuando insertas una aguja por la piel, pues bueno, pues también hay unos receptores nerviosos y también hay unas fibras que son las fibras, las A delta, las A beta, las fibras delta. Entonces ahí hay un sistema fisiológico, ¿no? Algo ocurre fisiológicamente cuando uno inserta la aguja. Entonces yo creo que los tiros de la energía van por otro lado. Entonces, por eso cuando viene alguien a la consulta y como un poco en la charla es sobre diagnóstico, pues lo peor que puede pasar es que te venga alguien diciendo que tiene un desajuste energético. Porque en verdad, cuando alguien te dice que tiene un desajuste energético, yo me echo las manos a la cabeza, porque no sé ni por dónde empezar. Entonces, tengo un desajuste energético o tengo los chakras bloqueados y digo, ostras, y cómo yo no sé desbloquear un chakra, yo no sé equilibrar la energía, yo sé tratar, o no sé, mejorar, como tampoco podemos utilizar términos médicos, pues yo sé mejorar úlceras de estómago, sé mejorar dolores musculares, sé mejorar cefaleas, sé cómo hacer para intentar que la gente se quede embarazada, pero desajustes energéticos, la verdad es que no tengo ni idea de cómo tratarlos, ¿no? Y cada vez estoy más convencido, ¿no? Por eso os digo que mi práctica y mi experiencia pues me han llevado a ello después de 20 años y sobre todo de investigar a muchos autores y de leer mucho y viajar y preguntar y eso. Entonces, en cualquier caso, lo que queríamos ver es qué es el diagnóstico en medicina china, ¿no? Entonces, para hacer un diagnóstico, realmente pinchar o insertar la aguja, el acto, pues es lo de menos. Es decir, porque todo el mundo puede coger una aguja e insertarla. Además, hay mucha gente que pues mira por dónde va el supuesto canal y inserta la aguja y ya está. Es decir, y de hecho estoy harto de ver en foros de Facebook y todas partes, pues todo el mundo pidiendo recetas de puntos, ¿no? Entonces, ¿y qué hago para esto? ¿Y qué hago para lo otro? Y bueno, realmente la medicina china no funciona así, porque la medicina china se llama medicina porque porque tiene su propio método de diagnóstico. Entonces, puesto que tiene su propio método de diagnóstico, tiene su propio método de tratamiento. Y al tener su propio método de diagnóstico, pues vamos a hacer un diagnóstico según la medicina china. Y utilizamos básicamente algo que llamamos los síndromes. Entonces, os voy a poner aquí un poco, a ver si puedo compartir. ¿Tenéis cualquier duda? Me paráis, o si no estáis de acuerdo, me lo ponéis y vamos viendo. Voy a intentar compartir la pantalla por aquí. Vale, perfecto. Mirad, nosotros lo que buscamos en medicina china, ¿sabéis? Como la teoría básica de la medicina china, pues sostiene esto, ¿no? Tenemos una teoría como del yin-yang, en principio, ¿no? Además, como la teoría es como muy bonita, ¿no? Del yin-yang, porque esto quiere decir, pues en principio, los ideogramas, pues son una montaña y esa misma montaña, como si esta sería la montaña, ¿no? Pues tendríamos aquí, por la mañana, tendríamos el sol, ¿no? Entonces, pues el lado donde da el sol sería la cara yang, pero es que el sol se va a mover, ¿no? Y ese sería como el lado yin, porque está en oscuridad. Pero según el sol vaya hacia poniente, hacia el oeste,
esta cara, que por la mañana estaba soleada, va a estar en sombra, y por la tarde, esta que estaba en sombra, va a estar soleada, ¿no? Por tanto, tenemos como una dualidad. Entonces, eso es como la primera teoría, como muy básica del yin-yang, ¿no? Y luego lo asemejaban al cuerpo humano, ¿no? Que decían que tenemos como un yin-yang en el cuerpo. Y siguiendo, tendríamos también por aquí otra de las... A ver si lo pongo así. A ver, esperad. Voy a ver si puedo cerrar este chat o moverlo. Vale, por aquí. Otra de las teorías básicas, pues serían los 5 elementos que contempla la MTC, ¿no? Que son la madera, el fuego, la tierra, el metal y el agua, ¿no? Y luego a estos se asociaban órganos, ¿no? Hígado, corazón, el digestivo, que lo ponían en el bazo, el pulmón y el riñón, ¿no? Y luego, pues todo el mundo te va a decir, no, es que ellos hablaban de un órgano energético y ya sería la cosa, porque entonces ya parece que tenemos un hígado energético y un hígado occidental, ¿no? Y entonces para nada, porque entonces ya tendríamos ya un hígado de Ayurveda, luego tendríamos un hígado energético, luego tendríamos el hígado fisiológico, luego tendríamos un hígado mormón, luego tendríamos un hígado musulmán. O sea, al final la medicina china es una medicina muy, 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 muy fisiológica, muy de carne y hueso. Esta gente hablaban de vasos, de arterias, hablaban de tener frío, de tener calor, de tener dolor, de tener coágulos, de tener temblores, ¿no? Y otra teoría sobre la cual se estructura la MTC, o sea, es algo que llamamos los 3 tesoros. Que decían que tenemos una esencia, que es lo que los padres nos legaban, ¿no? Fortaleza física, predisposición a la enfermedad, buena constitución, constitución más débil, y eso, claro, eso es si lo pensáis, esto es un ADN. Esta gente intuía pues que existía un ADN. Y luego decían que otro tesoro pues era la energía, ¿no? Ellos lo llamaban el chi, pero que no es energía. Y decían, ¿cómo se obtiene esta energía? Pues a través de los alimentos y a través de los nutrientes. De los alimentos, y a través del oxígeno. Entonces dices, ostras, pues a lo mejor no es algo energético raro, ¿no? Sino que hablan de unos nutrientes que se extraen en un proceso digestivo que van por la sangre junto con el oxígeno, ¿no? Más sabiendo que el ideograma chino de chi es así, en el cual esto es grano crudo de arroz y lo otro es vapor o aliento. Y luego, por último, pues decían que hay una mente. Y decían que se relacionaba como el corazón. Y no os confundáis que la mente no está en el corazón, sino que la mente está en el cerebro. Y luego, otra de las teorías importantes de la medicina china decían, pues, algo que llamamos la etiología, ¿no? Entonces ellos decían, pues, ¿cómo enfermamos? Decían, bueno, pues enfermamos por los climas, energías climáticas, ¿no? Decían, la enfermedad viene de fuera por un clima. Y los climas que ellos contemplaban, pues estaba el viento, estaba el fuego, estaba el calor, estaba la humedad, estaba la sequedad y estaba el frío, ¿no? Entonces, pues ellos decían, pues mira, pues si tienes ardor de estómago y regurgitaciones ácidas, pues tienes calor. ¿Dónde? En el estómago. Dicen, pues si tienes, por ejemplo, tos seca y afonía,
Pues tienes sequedad. ¿Dónde? En el pulmón. Pues si tienes periodos dolorosos y tienes coágulos y se te alivia con calor, pues tienes frío. ¿Dónde? En el útero. Ah, no, pues que si tienes diarreas y que se agravan con el frío y que mejoran con el calor, pues tienes un frío en los intestinos. Y dicen, pues es que si tienes cándida, si tienes leucorrea, si tienes pesadez, pues es que tienes humedad. ¿Y dónde? Pues dependiendo del sitio donde esté esta manifestación. Entonces, veis, hablaban de una cosa como muy física, ¿no? No hablaban de nada, no hablaban de nada, o por lo menos es mi forma de verlo, ¿no? No hablaban de nada abstracto ni de nada energético, hablaban de algo como muy físico. Luego decían también que enfermábamos por las emociones. Decían, pues enfermamos por las emociones. Y decían que las emociones que ellos contemplaban, pues estaba el enfado, estaba la tristeza, estaba el miedo, enfado, tristeza, miedo. Estaba enfado, estaba la reflexión o la obsesión, como decían. A ver, me falta una. Madera. Y la alegría, ¿no? Pero claro, luego te pones a pensar y dices, ostras, pero es que la reflexión, esto no es una emoción, ¿no? Y la medicina china tendía a ver las emociones como de una forma negativa. Cuando para nada. Es necesario el enfado. Es necesaria la tristeza. Es necesario el miedo. Esto, aunque no sea una emoción, pero es necesaria la reflexión, ¿no? Es necesaria la alegría en su justa medida, ¿no? Porque claro, tampoco especificaban qué es la justa medida, pero bueno, decían que todo esto podía afectar las funciones del cuerpo. Y luego ya definieron unas funciones del cuerpo, ¿no? Y de los órganos. Hicieron una teoría, se llama la teoría de los Zangfu. Mirad, ellos decían que había órganos. Los llamaban los órganos yin y los órganos yang. A ver. Espera, voy a ver quién tiene el micro abierto. Y lo silenciamos. Bueno, no sé qué estoy haciendo. Bueno, voy a dejar de tocar porque la voy a liar al final. A ver si encuentro quién está con el micro abierto. A ver, yo creo que es este. Hongxing W95. Tenías el micro abierto. Y otro por aquí. Pilar. A ver por aquí. Preguntar, bueno. Ya está, parece que esto está parado. Mirad, entonces decían que había 12 órganos en total, unos que eran yin de atributos y otros que eran yang, ¿no? Entonces dijeron, pues bueno, pues está el pulmón y lo relacionaban, ¿no? Decían, y el pulmón se relaciona con el intestino grueso. Y decían, el pericardio se relaciona con algo misterioso que se llama el Sanyao, pero que no es tan misterioso una vez que lo conoces. Y decían, pulmón, pericardio. Decían, el corazón se relacionaba con el intestino delgado. Y el
bazo y el estómago hacían una pareja. Estos son todos los órganos de la MTC. Y el bazo, el hígado, que se relacionaba con la vesícula biliar. Y, por último, el riñón con la vejiga. Entonces, luego definieron con una serie de síntomas de la enfermedad de cada uno, ¿no? Y esa es la perla de la medicina china. Llegaron a una... Definieron lo que era un síndrome, ¿vale? Porque decían, podía haber una enfermedad de todos esos, de algún órgano, y las enfermedades las llamaron síndromes. Porque ellos vieron qué hacía cada órgano y qué hacía cada órgano y de qué podía enfermar, ¿no? Y aquí ya entonces vinieron los síndromes, que son un poco las enfermedades chinas. Y un síndrome es siempre lo que debemos aspirar a sacar o a diagnosticar para poder tratar. Es decir, nosotros no vamos a tratar una migraña, sino un síndrome que se llama ascenso de Yang de hígado. No vamos a tratar una úlcera de estómago, sino un fuego de hígado. No vamos a tratar por ejemplo, una cistitis, sino una humedad-calor en el yang inferior. No vamos a tratar una bronquitis, sino que vamos a tratar un fuego en el pulmón. No vamos a tratar un hígado graso, sino que vamos a tratar una humedad-calor en el hígado. Entonces, pues esos son los síndromes, ¿vale? Y un síndrome lo vamos a definir como un conjunto. Voy a poner aquí. Un síndrome es un conjunto de signos más síntomas. Entonces, esto es como una patología china, ¿no? Si la diferencia entre un signo y un síntoma es que un signo es visual o es objetivo, ¿no? Me ha salido un grano con pus. Tengo la piel roja. Tengo caída de pelo. Tengo los ojos rojos. Tengo un hongo en el dedo gordo del pie. Tengo un periodo abundante. Tengo coágulos en el periodo, ¿vale? Y un síntoma es algo subjetivo. Porque esto es algo que te cuenta el paciente, ¿no? Voy a poner aquí, que te refiere el paciente, ¿no? Me duele mucho, me duele poco, me duele la cabeza, estoy triste, tengo ardor de estómago. Pues no lo sé. No hay forma de medirlo. Y, por ejemplo, hoy en día el dolor sigue siendo algo totalmente subjetivo, porque no hay forma de medir el dolor, ¿no? Solamente hay unas tablas, normalmente de dolor, entonces que van del 1 al 10. Y del 1 al 10, ¿cuánto te duele? Pues me duele aquí, me duele 2, me duele 10, 10 siendo el máximo, me duele 8. Y el niño se pone una carita. Más o menos, se hace como una progresión. Se va haciendo una pequeña progresión. Entonces,
No sé si veis cuál es la diferencia entre los signos y los síntomas, pero todo esto define, un signo y un síntoma, define un síndrome. Y el síndrome es lo que tienes que buscar. Bueno, un síntoma sería la interpretación o percepción. Claro, porque te lo está contando. Claro que sí, Manuela. Yo no tengo ni idea. Yo si os digo, mira, me ha salido un grano aquí, o me han salido canas, pues lo veis todos, es obvio. Pero si yo digo, me duele la cabeza, tengo pitidos en los oídos, pues no lo sé. Por ejemplo, acabo de salir de la consulta, he tenido 6 pacientes y entonces una me decía, pues tengo las piernas muy pesadas. Pero claro, no lo sé. Esa es su interpretación y su percepción. Yo no sé si eso es cierto o no. Sin embargo, que tiene retención de líquidos y que tiene edemas en los tobillos con fobia, pues sí, pues eso es muy objetivo. Pero lo estoy viendo, ¿no? Entonces nosotros tenemos que intentar siempre buscar la objetividad. Entonces un síndrome sería traducir o agrupar lo que le pasa al paciente como en parcelas, ¿no? Tú imaginaros, si nosotros decimos que esto es muy típico en mujeres. Por ejemplo, una caída de pelo, cansancio, uñas frágiles, caída de pelo, cansancio, uñas frágiles, hormigueo en las extremidades. Todo esto, por ejemplo, no hace falta que se dé todo, pero habría más cosas. Pues todo eso es un síndrome que se llama insuficiencia de sangre. Entonces, para poder diagnosticar, tienes que saber cómo es una insuficiencia de sangre. Imaginaros que la persona viene por una migraña y os sé que una causa posible de migrañas viene a raíz de esto. Entonces, voy a tener que buscar esto. ¿Vale? Tengo que buscar un síndrome. Y los síndromes, pues se buscan de muchas formas. ¿Cómo se os ocurre que podemos buscar un síndrome? Algo que os suene. Que podamos... Si alguien se aventura, ¿cómo creéis que podemos buscar un síndrome? ¿Cómo lo podemos hacer? Si viene una persona y dice, pues yo tengo migrañas. Nosotros tenemos que averiguar el síndrome. ¿Se os ocurre de alguna forma que pudiéramos hacerlo? Vale, haciendo un examen físico, vale. ¿Alguno más? Aparte de buscar signos, eso. Vale. ¿Y cómo los buscamos? Vale, preguntando, esa sería una. Muy bien, Pilar. Mira a los ojos. Vale. Observando, esa sería una. Observación, vale. Vale. Presión la lengua y pulso, eso es donde voy, ¿vale? Observación, color de la piel, ¿vale? Pero miramos. Usamos nuestros ojos. Entonces, por ejemplo, ¿qué puedes observar? Por ejemplo, cuando entra, cómo camina. Si camina, por ejemplo, así encorvada. Sí, perfectamente. De hecho, es que una insuficiencia de sangre es una anemia o una preanemia, claro.
Por eso no es una medicina energética. O sea, la verdad es que el que diga que la medicina china es una medicina energética, la verdad es que no se ha enterado de nada. Porque, como bien dices, Esther, una insuficiencia de sangre es una preanemia. De hecho, si tú coges cualquier síndrome, ninguno te va a poner quinto chakra bloqueado, quinto chakra mal, o ninguno te va a poner percepciones extrasensoriales, ninguno te va a poner clarividencia, como sí hace la Ayurveda. Y la medicina china no tiene, igual por ejemplo, hago un símil con la Ayurveda, ¿no? La verdad es que no tengo nada, no tengo ni idea de Ayurveda, ¿no? Pero bueno, por lo poco que he leído, que es un experto, es mi buen amigo Pedro Arce, que tiene una escuela de yoga y, y es un fenómeno, ¿no? Pero, por ejemplo, en la traducción ayurvédica, pues siempre hay historias de, de clarividencia, de santos, de ascetas, ¿no? Pero la medicina china no. La medicina china solo habla de médicos que observaban. Y si te fijas en los síndromes, las enfermedades, pues por ejemplo, una insuficiencia de yin, sudores nocturnos, calor en las manos y en los pies, boca seca, ¿vale? Entonces, pues como bien habéis dicho, observamos. Entonces, ¿cómo camina el paciente? ¿Cómo se sienta, no? ¿Se sienta así recto? Sí, puede ser el lenguaje no verbal. Si te está diciendo, yo soy una persona muy pacífica, como está muy de moda, te dice, no, yo soy pacífico, soy muy tolerante. Y luego mira su Facebook y, y mejor salir huyendo con las cosas que pone. Luego en el Facebook ves que te está diciendo que es muy pacífico y aquí te dice, yo respeto a todo el mundo mientras tenga mis ideas. Ojo de que no las tenga. O si alguien te está diciendo, yo soy muy tranquilo y le ves que está golpeando así los dedos, pues no te cuadra. Alguien te dice, yo soy muy friolero, pero en invierno viene en falda y sin medias, ¿no? O sea, ahí tiene que saltar alguna alarma, ¿no? Entonces nosotros observamos. También observamos la lengua mucho. Sí, eso sería como un diagnóstico inferior. Todo eso, ¿vale? ¿Por qué? Porque estás poniendo tu diagnóstico como fuera. Estás observando solamente, ¿no? Te puede dar pistas, ¿no? Obviamente, si tú ves una clase, das una charla, pues observas quién se sienta detrás, quién se sienta en el medio, quién se sienta adelante, quién pregunta, quién no pregunta, quién cuando haces una pregunta te mira fijamente a los ojos, quién esquiva tu mirada. Todo eso son datos. Pero en verdad eso está fuera del diagnóstico, ¿no? Miramos la lengua es certera. Nosotros miramos aquí los órganos que están y miramos, por ejemplo, el color de la lengua, miramos la forma, miramos si hay capa, o sea, si hay saburra, miramos si hay grietas, por aquí, por un lado, o si no hay grietas. Espera, voy a sacar otra. A ver, vale. Saburra es la capa de la lengua. La lengua tiene una capa y la saburra es la capa que hay en la lengua. Y todo eso encaminado a sacar un síndrome. Nosotros tenemos que traducir esa migraña, ¿no? Entonces preguntamos, ¿cuándo mejora? ¿Cuándo empeora? ¿Te viene con el periodo? ¿No viene con el periodo? Hablo de mujeres porque el 99% de mis pacientes son mujeres. Y los pocos hombres que tengo, porque los ha traído la mujer. ¿Vale? Entonces tenemos que buscar siempre
un síndrome, para poner un diagnóstico nuestro. Por ejemplo, pues insuficiencia de yin de corazón, ¿no? Esto sería un síndrome. Exceso de fuego en el hígado. Y si te fijas, pues no estamos muy alejados, que tanto criticamos a la medicina occidental, que es una maravilla, y salva vidas la medicina occidental. Pero en verdad hacemos lo mismo. Encasillamos a la gente. La homeopatía hace exactamente lo mismo con las tipologías. Todos hacemos. Otra cosa es el método de tratamiento. Pues no lo puedo poner porque es que hay muchos. Hay muchos síndromes. Puede ser insuficiencia de sangre, puede ser humedad-calor, puede ser calor tóxico en la piel, puede ser fuego de hígado. Por eso nos sirve coger un vademecum de esto es esto, vale. Esto es esto, pero podría ser esto, pero podría ser esto, pero podría ser esto. Por eso las recetas de puntos no valen. Por eso decir, tómate esto para esto, no. Porque depende del síndrome. ¿Y cómo sacas tu síndrome? Preguntando. Entonces, teníamos la primera parte que era la observación. Miramos la lengua, miramos el pelo, miramos cómo se sienta, miramos, por ejemplo, como ha dicho Manuela, miramos el lenguaje no verbal, miramos muchas cosas, ¿no? Y obviamente, cuanto más experimentado y más años pasen, pues más experiencia coges y menos te la cuelan, porque en el fondo el paciente no tiene ni idea de lo que le pasa. Estoy harto de ver en la consulta, tomar un pulso, saber claramente por el pulso que hay una alergia y preguntar a la persona, ¿tienes alergias? No, no tengo alergias. ¿Seguro que no? No. ¿Te pican a veces los ojos? Sí, sí, claro, y estornudo. Y digo, eso es una alergia. Dice, bueno, pero no mucho. Digo, ya, pero es una alergia. Entonces, necesitas tener unas habilidades muy buenas, diagnósticas. La habilidad como más baja es preguntar. Entonces, el síndrome se hace en base a la observación. Miramos el color de la piel, miramos la tez, miramos el pelo, miramos los ojos, observamos, ¿no? Tienes que ser un maestro en mirar y en observar. Y en segundo lugar, preguntamos. Pero preguntamos con lógica. Es decir, preguntamos siempre buscando un síndrome, ¿no? Si yo pienso, por ejemplo, que el acné es por una humedad-calor, pues voy a buscar si hay síntomas de lo que yo llamo humedad en el cuerpo. Que, por ejemplo, puede ser pesadez de cuerpo, granos con pus, si hay cándidas también, si hay leucorrea, si hay flujo vaginal, si hay ausencia de sed. Entonces, todas mis preguntas tienen que ir destinadas a ver si hay o no hay humedad. Entonces, observo, luego, o sea, miro la lengua y pregunto y me hago una idea. Luego pregunto, ¿qué sería esto, no? Y mis preguntas tienen que estar muy, 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 muy encaminadas y muy enfocadas. Si no, estoy perdido. No puedo divagar. No le puedo preguntar a la persona, ¿eres feliz? Pues te va a decir, bueno, ¿feliz en qué? Define felicidad, ¿no? No es lo mismo preguntar, ¿eres feliz? O no es lo mismo preguntar, ¿cómo son tus digestiones? ¿Cuánto tardas en digerir? ¿Tienes acidez? Tienes que hacerte maestro de preguntas. Y luego, el tercer método de diagnóstico, o sea, hemos visto, por un lado,
Tenemos la observación. Tenemos el interrogatorio. Y en tercer lugar, tenemos la palpación. Para mí esta es la joya de la medicina china. La palpación, que es el diagnóstico por el pulso. Y es en la arteria radial, energía, arteria radial, no estamos hablando de energía, es cómo se siente en distintos lugares de la arteria radial, cercanos a la muñeca, cómo se siente el pulso, ¿no? Entonces miramos, por ejemplo, pues miramos cuál es su forma. No, bueno, es lo mismo un pulso que sea como muy anchote que uno que sea muy cortito, que uno que sea un punto, ¿no? Miramos su fuerza. Que no es lo mismo que tenga mucha fuerza y golpee mucho la arteria bajo tus dedos, que no tenga fuerza o que se hunda, ¿no? Miramos el ancho también. Pulso muy ancho o un pulso muy corto. Y miramos también dónde está. Es decir, la profundidad. Miramos si el pulso está arriba, si está abajo, si está en medio, si está donde tiene que estar. Todas estas variables. Y eso, solamente el pulso. Es decir, en verdad, luego hay que juntar el pulso con la lengua, con lo que hemos averiguado, para ver un síndrome. Pero si eres bueno, no preguntas nada. Miras solamente el pulso. Y de hecho es que le dices a la persona lo que le pasa. Y a veces te consideran brujo por hacer eso. Y luego una vez que tengas tu síndrome, o tus síndromes, pues ya pautas tu tratamiento. Que puede ser con acupuntura, que puede ser con fitoterapia, que son mezclas de plantas. Si no te gusta nada de esto, puedes hacer dieta. Pero básicamente la MTC contempla, sobre todo, o sea, la medicina china tiene muchas ramas, ¿no? Pero serían acupuntura, y la fitoterapia, que son las fórmulas. Como ya tienes tu síndrome, pues ya decides cómo tratarlo. Con esto. Con esto. Con esto más esto. O decides no tratarlo. ¿Por qué? Porque se te escapa, porque no llega ni la fitoterapia ni la acupuntura. Imagínate a alguien con un Parkinson. Dices, con un problema en el sistema nervioso. Dices, no te gastes el dinero, esto no te va a hacer nada. Esto no te va a hacer nada. Y así es como hacemos diagnósticos en MTC. Miramos, preguntamos, palpamos, y todos los libros viene olfacción, pero no olemos. Eso se ha perdido, es una habilidad perdida. No es tan... Si vas a los hospitales, cada enfermedad tiene un olor especial, ¿no? Pero bueno, ya no se usa. Entonces, básicamente, pues así hacemos los diagnósticos en medicina china. Buscamos un síndrome. Entonces, el síndrome te lo puede dar el interrogatorio, te lo puede dar a observar la lengua o te lo puede dar el pulso. Tú puedes ver en un pulso si hay una insuficiencia de sangre.
puedes ver en un pulso si hay calor. ¿Y dónde está? Esos son como los métodos de diagnóstico. Sí, tradicionalmente están las 10 preguntas, las 16 preguntas. Entonces se pregunta sobre aversión al frío, sobre cansancio, sobre digestiones, sobre el periodo. La paja al final es un tostón, porque las preguntas que se hacían tradicionalmente, pues por ejemplo la primera, pregunta por resfriados. A lo mejor en estos meses tiene sentido. Lo primero que preguntes en un interrogatorio por un resfriado, ¿no? Pero en la vida normal, pues te da igual si la persona está resfriada o no, porque ahora es distinto, ¿no? Pero eso tiene que ver con cuando se formularon los interrogatorios, pues la gente moría de gripes. Entonces, si hay alguien con una tendencia a resfriados, a infecciones de garganta, infecciones de las vías respiratorias, pues tiene sentido preguntar por resfriados, pero ahora no tiene mucho sentido. Ahora tendría más sentido preguntar por energía, ¿no? Energía en el sentido de levitar, sino niveles de fuerza física, ¿no? Y yo lo que hago en mi consulta, el síndrome lo busco todo así, con el pulso. Pongo el dedo y siento la arteria, como en determinados lugares. Aquí, aquí, aquí. Y así ya saco mi síndrome. Y con el síndrome saco el tratamiento. Que normalmente es acupuntura si hay dolor. Y fitoterapia, o sea, plantas, si hay como patología interna. Y eso es... y así es como se hace un diagnóstico en medicina china. Así es como lo hacemos. No sé si tenéis alguna duda o... Yo os he explicado más o menos cómo hacemos un diagnóstico. Pulso, lengua e interrogatorio. Eso es básicamente cómo lo hacemos. Y el arte supremo, más supremo de la acupuntura, de la medicina china diagnóstica, es tomar el pulso. Es poner los dedos en la arteria radial y sentir. Y es el pulso más certero de todos. ¿Por qué? Porque es lo más objetivo que hay. Porque si hay 10 personas que sepan mucho de pulso, o incluso vosotros mismos, pues vais a saber si un pulso se nota fuerte o se nota débil, o si el pulso se nota o no se nota. O sea que es muy, muy, muy objetivo. Manuela, ¿cómo se calibra la intensidad del dolor? Porque lo de 1 a 10 siempre te ha parecido muy subjetivo. ¿Cómo se calibra la intensidad? Pues es que no se calibra. Es imposible de calibrar. Pues el dolor es muy subjetivo. Imposible. Es que no hay nada. El dolor sigue siendo un gran misterio. Las vías del dolor. Hay muchas teorías. La teoría más aceptada antes era la teoría de las compuertas, pero sigue siendo un misterio. Lo que, por ejemplo, si yo me hago así, a mí no me duele, pero otro es un mundo, ¿no? Entonces el dolor es algo totalmente subjetivo. Y por eso por eso es importante que cuando empieces un tratamiento para el dolor tengas una referencia con el paciente. Yo siempre digo, cuando viene una persona le digo, vale, si tienes un 10 de dolor y ahora te ha mejorado, ¿cuánto te ha mejorado? Entonces diga, pues ahora estoy en 5, estoy en 3. El perfeccionista te va a decir, estoy en 7,65. Pero por lo menos que tengas una guía, ¿no? O sea que es que no hay. Alana, y en caso de insuficiencia de sangre, ¿qué puntos hago? Pues no hago ninguno, doy fitoterapia con acupuntura
no tienes nada que hacer con una insuficiencia de sangre, absolutamente nada. La acupuntura que se hace hoy en día es una acupuntura totalmente inventada y la podéis tirar a la basura, incluso. Pues lo que se hace hoy en día no tiene nada que ver con lo que se hacía antes. Cuando llegó Mao al poder, hizo un popurrí. La gente que sabía de acupuntura les quiso obligar a contar sus secretos y salieron todos huyendo de China. Todos los grandes acupuntores se fueron. ¿Por qué? Porque no había una enseñanza tradicional. Entonces, como no había una enseñanza, como conocemos, universitaria, entonces los secretos se quedaban en la familia. El padre se lo contaba al hijo y el hijo al hijo y el hijo al hijo y así se sucedían los grandes secretos chinos, ¿no? Y Mao lo que quiso hacer es enseñar, poner en común todos los secretos de todas las familias y así enseñar. Entonces, los secretos de la acupuntura los conocían solamente las familias y obviamente pues no querían desvelarlos. Entonces Mao, como buen demócrata que debía ser el hombre, pues les puso una pistola en la boca y les dijo, ¿contáis los secretos o los contáis? Entonces salieron huyendo. Entonces, pues los que hacían fitoterapia, que eran plantas, pues tuvieron que inventarse las acciones de puntos. Entonces entiendo, Alana, que si me preguntas por puntos de insuficiencia de sangre, pues verás en todos los libros, bazo 3, hígado 8, bazo 6, pero te reto, te reto a que pongas bazo 3, hígado 8 y estómago 36 y a levantar esa anemia, que no lo vas a hacer. Lo que hicieron y las funciones de los puntos que te dicen, bazo 6 nutre la sangre de hígado, vale, pero es que eso es una acción de una planta, eso es una acción de Angelica sinensis, por ejemplo. La Angelica sinensis sí nutre la sangre, pero bazo 6 no. ¿Y la fitoterapia es universal o solo plantas chinas? La fitoterapia es universal. Las plantas de Móstoles, las plantas de China y las plantas de Francia hacen lo mismo, porque no son las plantas, son los componentes activos. Lo que pasa es que la fitoterapia china está muy investigada y las fórmulas chinas, que son lo que le da fuerza a una fórmula china, es ¿cómo lo diré? Es la mezcla de plantas. Aquí damos boldo, aquí damos eucalipto, o sea, no hacemos mezclas y la maravilla de la fitoterapia china es que mezclan. Han visto que había sinergias entre ellas, cuenta la tradición que había Shenong y Shenong pues se tomaba las plantas, entonces veía lo que hacían dentro de él y escribió el tratado de plantas. Capaz que murió envenenado por una planta, no llegó pronto a casa para el remedio, ¿no? Sabes que los chinos están siempre llenos de mitos. Entonces, pues esa es un poco la forma que hacemos de diagnosticar acupuntura. Así es como lo hacemos. Es que ser muy preciso, cuanto más, claro, porque es una medicina, al final. O sea, no es fácil, no es. Sin embargo, es muy bonito porque en 1 o 2 años tienes bastante operatividad y sobre todo no tienes los efectos secundarios, ¿no? De tratamientos, porque la medicina occidental, que a mí me encanta, pero al final se ha convertido en una tirita. O sea, es todo a base de fármacos. Tiritas y tiritas y tiritas y tiritas. Y la medicina china, ¿no? En eso sí es holística. Intentamos utilizar los recursos del paciente y ayudando con plantas o tratando el sistema nervioso en el caso del dolor. Eso hacemos y funciona muy bien la medicina china. Funciona muy bien si sabes hacerla funcionar. Si no sabes hacerla funcionar, al final es pincho y rezo. Es decir, pincho un punto y rezo porque mejore el paciente. Y si no mejora el paciente, al final, pues le acabo regalando una tortilla de patatas porque me siento culpable, o le acabo regalando mi trabajo, o le acabo recomendando homeopatía o alguna otra cosa, o me lo quito de encima, porque no sé por qué tenemos ese mantra que nos han metido a todos los terapeutas, esa responsabilidad de curar a la gente, que no, al final
la enfermedad es una realidad y ya está. Y todos estamos enfermos. Esa es la realidad. Nadie tiene una salud boyante. Y el hecho es que muchos grandes maestros, pues Krishnamurti, por ejemplo, se murió de un cáncer de hígado. Castaneda se murió de un cáncer. Esa es la, esa es la, esa es la realidad. Sin embargo, dentro de eso tenemos nuestra pequeña parcela. Y cuando se hizo el estudio el Ministerio de Sanidad encargó hace 12 años o 10 años o 9, no me acuerdo, un estudio de las terapias alternativas y la acupuntura fue la única que le dieron cierta validez, fue la única. Y la acupuntura y la medicina china es la terapia alternativa con más investigación. O sea, cuando alguien te pregunta si la acupuntura funciona, lo que te está demostrando es una ignorancia total. Cuando escuchas a Pedro Duque decir es que son pseudociencias, pues es un gran ignorante. Sin embargo, cuando ves en Facebook todo lo que ponen los terapeutas, pues también dices, mira, pues lleva una parte de razón Pedro Duque con lo que dice, que como no tenemos una regulación, pues se mezcla todo. Entonces, si sois acupuntores o decidís estudiar medicina china o ayurveda o lo que sea, hacerlo, cuestionaros siempre y por qué, y por qué, y por qué. Y buscad y preguntad. Y no repitáis como loros. Es decir, si alguien os dice esto es bueno para esto, y dices, vale, ¿y por qué? Y probadlo. Porque al final, si no, acaba siendo una repetición de enseñanzas, ¿no? Y por eso yo he cambiado mi práctica en 20 años, porque de lo que me contaron mis profes a lo que hago ahora, pues casi no tiene nada, no tiene nada que ver. Y ese es un poco el aprendizaje. Entonces, toméis el camino que toméis, pues intentad hacerlo de forma seria. Y si algún día decidís estudiar medicina china, huid de aquel sitio que os digan que son tratamientos energéticos. Porque la medicina china, desde luego, no es energética. ¿Que existe un sistema energético? Por supuesto que existe. Claro que existe un sistema energético en el cuerpo. Pero medicina china no es energía. No lo digo yo, lo dicen todos los sinólogos. Y lo dice la observación y lo dice la práctica de la medicina china. Entonces, pues nada, espero que por lo menos haberos arrojado un poco de luz de cómo opera la medicina china